Para América y el mundo, Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara. ¿Qué tal, amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Un verdadero placer estar llegando nuevamente hasta cada uno de los lugares en donde ya reportan su sintonía. No me queda nada más que darles un muy caluroso agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma están haciendo llegar sus comentarios y que siempre están mandando sus mensajes, preguntando por el programa, dándonos a conocer algunos temas de interés, haciéndonos cuestionamientos y preguntas de solicitud y apoyo sobre muchos de los temas que en ocasiones hemos tocado acá en el programa y que les llaman la atención seguir extendiendo para poder resolver algunas situaciones que están viviendo en el momento en el que necesitan la solución. En realidad, para mí es muy satisfactorio poder ayudarles, recibir todos esos mensajes de agradecimiento, esos mensajes de motivación para poder continuar haciendo este programa. Y bueno, pues en realidad solo darle gracias a Dios, a la vida y a todos ustedes que están del otro lado escuchando, poniendo atención y siempre buscando la manera de que este programa pues se siga generando y que siga llegando cada día a más personas. En realidad no me queda nada más que agradecer. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué hacer para comunicar y por qué. He recibido muchos halagos que en realidad agradezco, pero que no siento ser merecedor de los mismos. Pues muchas personas piensan que las personas que nos dedicamos a hacer algo para poder comunicar o para poder llevar un mensaje, en muchas ocasiones lo hacemos por el dinero. Y ahí es en donde está la diferencia entre las personas que son buenos comunicadores y los que no son buenos comunicadores. Y es que en muchas ocasiones el dinero viene por añadidura gracias al objetivo principal que se tiene al querer comunicar, que es ayudar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la gran mayoría de personas a las que les gustaría estar en un escenario, tener un grupo objetivo para poder expresarse y que no lo pueden lograr o que no saben cómo hacerlo? Pues déjenme decirles que para ser comunicador o para poder dar algún tipo de conferencia o algún tipo de charla o transmitir alguna idea, porque en muchas ocasiones nos pasa que queremos comunicar dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestro grupo de colaboradores, dentro de las personas que queremos sumar a nuestro emprendimiento y pues simple y sencillamente no sabemos cómo, número uno, hacer llegar el mensaje, número dos, impactar en las personas que van a recibir ese mensaje para que se sumen a nuestro objetivo o a nuestra visión de la manera en la que lo necesitamos. Y es que en realidad, amigos que me escuchan, muchos creen que para dar presentaciones en público hay que certificarse. Otros creen que no pueden seguir adelante porque no han perfeccionado el famoso arte de la oratoria. Otras personas creen que dar presentaciones en público es algo con lo que tú naces o no lo puedes hacer definitivamente. Ahora, otras personas piensan que no se puede hacer a alguien un expositor o un comunicador cuando este no tiene ese feeling para comunicar o no tiene ese carisma para poder transmitir o ese toque de ser agradable con las personas o esa mezcla entre el poder tener esa ventaja de dar un chiste y un comentario serio en la misma conferencia y poder así llegar a las personas, o incluso en una conversación o en una reunión del equipo de trabajo. Pero bueno, gracias a que todos nos han hecho llegar estas preguntas, estas interrogantes, logramos estructurar por ahí algunos temas y algunas ideas que esperamos les puedan llegar a servir y que en realidad empecemos a tomar mucha acción, que es lo que consideramos el primer paso para poder lograr cualquier situación, cualquier idea, cualquier sueño, ¿no?
Primero tomamos la decisión de lo que queremos hacer y luego tomamos acción de cómo lo vamos a hacer. Y en realidad es ahí por donde va la situación. Cuando nosotros hablamos de querer comunicar, cuando nosotros hablamos de esa facilidad para poder hablar en público, para poder transmitir un mensaje, para poder dar a conocer una idea a 2 o 3 personas que están en el mismo lugar y que quizás una u otra no están de acuerdo o no ven el objetivo que nosotros tenemos, y ese momento en el que tenemos que dar esa explicación o llevarlos a todos a enfocarse en el mismo canal y seguir el mismo objetivo, para muchas personas resulta muy difícil y creen que por un toque de la varita mágica hay personas que nacen con esta cualidad o habilidad para poder hacerlo y que son algunos los que lo pueden hacer. Y en realidad no es así. Es más sencillo de lo que se cree. En realidad no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con carisma, con tu comunicación verbal, con tu gesticulación. No se trata de si te pones o no te pones nervioso. De hecho, les confieso que a pesar de que ya llevo casi 5 años dando conferencias en diferentes temas y que pasé como 6 o 7 años antes dando charlas de lo que era reciclaje, aún el día de hoy siento nervios cuando voy a hablar en público o incluso en ocasiones cuando voy a hacer este programa, porque me hacen preguntas en vivo en el momento en el que estoy hablando de algún tema, y en ocasiones no sé si lo que voy a responder va a en realidad resolver la duda que se tiene o si voy a satisfacer la interrogante de la persona que está del otro lado. Y como en muchas ocasiones no tenemos ese canal de comunicación en donde puedo estar seguro de si satisfació o no la duda, la respuesta que yo haya dado, me quedo con esa interrogante hasta que en muchas ocasiones ya terminó el programa y recibo el mensaje del agradecimiento o el mensaje de una solicitud de, de la extensión de esa idea para poder aclararla, ¿no? Pero bueno, en realidad, como les decía, hay varios factores, incluso uno de los factores que en ocasiones nos pone muy nervioso y que yo siempre estoy preguntándole a todos los amigos cercanos, a familiares que escuchan el programa, es el tema de las muletillas. Y siempre les estoy preguntando, miren, ¿escucharon alguna muletilla esta vez? ¿Creen que tengo que cambiar algo? Y ahí voy obteniendo el feedback de algunas palabras que me dicen, mira, dijiste esta palabra varias veces, o cuando terminas de decir cierta frase o cierta palabra, usas esta otra palabra, o no sé si te diste cuenta de X, Y y Z palabra que estuviste utilizando muchas veces dentro del programa. Y entonces ahí es como yo voy trabajando con lo de las muletillas. Y claro, cada martes o cada viernes es un nuevo reto por no cometer los mismos errores. Cada presentación o cada exposición, cada asesoría es un reto para poder llevar el mensaje que la persona que me contrató, en muchas ocasiones los emprendedores o los empresarios, necesitan transmitir a su equipo de trabajo o a sus colaboradores. Y en realidad lo único, y con esto quiero aterrizar ya para hablar del programa como tal, y es que lo único que distingue a un buen conferencista de un conferencista que no sabe transmitir, porque en realidad no podríamos decir que es un conferencista mediocre, porque recordémonos que la práctica hace al maestro, y quizás el conferencista o la persona que está empezando el trabajo de la asesoría y la capacitación todavía no tiene cierta experiencia como para poder transmitir un mensaje o como para poder resolver una duda en el instante, que es con lo que las personas que nos dedicamos a este campo de lo que es la asesoría y las conferencias debemos de contar, ¿no? El poder resolver las dudas en el momento en el que nos hacen llegar la inquietud. Pero en realidad, eh, esa diferencia del conferencista inspirador y el conferencista que solo habló, la tiene algo muy esencial, que es tener el conocimiento de la idea potencial que necesitas
transmitirle a las personas que te van a escuchar. Cada uno de nosotros tenemos una historia y si ustedes se dan cuenta, cada uno de los conferencistas o de los asesores trata de arreglar su presentación con base a las experiencias que ha tenido en el campo del tema que va a tratar y así poder transmitir de mejor manera con ejemplos reales que él ha logrado resolver o que ha logrado sobrepasar la situación de poder abordar ese tema con las personas que lo están escuchando, se convierte en algo más accesible, porque no es sencillo, es más accesible cuando nosotros tenemos el ejemplo vivido en carne propia y así podemos transmitirlo desde nuestro conocimiento y experiencia hacia las personas que están en ese camino por recorrer o que se están encontrando con el problema por el que fuimos contratados para poder ampliar ideas o para poder dar a conocer algún tipo de solución o resolución. Y es que, ¿qué hacer para comunicar? En realidad considero que lo primero, como en todo, en la gran mayoría de los procesos y en todo proyecto que se tiene, lo primero es tener una visión de hacia dónde queremos llegar, una visión de qué clase de personas o a qué grupo objetivo nosotros queremos ayudar con el hecho de transmitir nuestro expertise o nuestro conocimiento a través de el medio que utilizamos de las asesorías y de las charlas. Y cuando hablamos de visión, tenemos que pensar en la estructura de hacia dónde nos proyectamos o qué queremos ser, porque, por ejemplo, cuando hablamos de visión, en esta ocasión se me venía a la mente una anécdota de Freddie Mercury, el vocalista de la banda de rock muy famosa, que en realidad comentaban en una de las anécdotas de Freddie Mercury que en ocasiones lo veían muy pensativo y que cuando las personas se le acercaban a preguntarle que qué le pasaba o que qué estaba pensando, él decía, voy a ser un artista de rock muy famoso. Y en su entorno parecía que no lo podría lograr. Pero él, cada vez que estaba en ese pensar o en esa búsqueda de las herramientas para poder llegar a concretar su sueño, y que fue interrumpido por alguien que le preguntaba que qué estaba haciendo o que qué pasaba por su mente, siempre contestaba que él iba a ser uno de los grandes y famosos dentro de la música del rock. Hasta que en una ocasión cuentan que estaba muy pensativo y cuando se le acercaron dijo, estoy equivocado, no voy a ser un famoso de los de la música rock. Y la persona que estaba frente a él se le quedó viendo con una cara de, al fin entendiste. Y Freddie Mercury dijo, voy a ser una leyenda. Esto en realidad es visión. Transportarte del punto A en donde te encuentras hacia el punto B a donde quieres llegar, pero obviamente trabajando generando acciones, tomando decisiones para poder acercar más ese futuro que estamos visionando. Y en realidad, para poder lograr concretar esa visión, para poder materializar los sueños, para poder transformar esas aspiraciones en conseguir resultados, lo que debemos de tener es un sumo cuidado y darle el valor que se merece, la importancia de las personas que están en nuestro entorno. Todos sabemos que las personas suman o restan, ¿no? Lo hemos hablado en este programa, estoy seguro que lo han escuchado en otros lugares o en otros programas, en algún video que han visto en YouTube. Y es la realidad, nosotros proyectamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo y en muchas ocasiones
estas diferentes etapas que estamos experimentando en nuestra vida nos pueden llegar a hacer multiplicar o dividir, sumar o restar dentro del entorno en el que nos desenvolvemos o dentro de las personas que están cerca de nosotros. Qué bueno sería si nosotros siempre estamos sumando y siempre le estamos aportando a las personas que están en nuestro entorno. Y es muy sencillo saberlo. Cuando estamos en algún lugar o cuando estamos recibiendo constantemente mensajes de las personas que están cerca de nosotros, dándonos el agradecimiento por esa palabra de aliento, por esa idea que le dimos para poder solucionar su problema, por ese acontecimiento que le ampliamos la idea, o por simple y sencillamente habernos tomado el tiempo de escuchar a esa persona, porque en muchas ocasiones las personas solo necesitan ser escuchadas. Y en este camino, en este mundo del ser comunicador, necesitamos escuchar mucho a las personas de nuestro entorno para poder saber qué transmitir y para poder saber cómo llevar ese mensaje, qué vehículo utilizar para que el mensaje llegue de forma clara, concisa y práctica hacia la persona que necesita escuchar esto. Es muy importante entonces que le demos ese grado de calificación a lo que es el entorno, a las personas que están cerca de nosotros. Una de las situaciones que es muy, muy importante, que nosotros en realidad debemos de tomar mucho en cuenta, es la pasión. Y es que no hay ningún trabajo mejor hecho que el que hizo una persona apasionada por lo que hace. Nosotros podemos darnos cuenta de quién está apasionado con lo que hace por el resultado y el desempeño que tiene en cada una de las actividades que realiza. Y en muchas ocasiones, aunque éste no consiga resultados positivos o aunque no esté ganando las cantidades excéntricas de dinero o aunque no esté generando riqueza material, pero las personas que están apasionadas con lo que hacen, en muchas ocasiones terminan haciendo lo que les llama la atención y lo que los apasiona de forma gratuita. Ojo con esto. ¿Por qué se los digo? En ocasiones, cuando algún tema nos apasiona, llegamos al punto de ser voluntarios en ese concepto que nos apasiona en diferentes entidades, porque lo que nos llama la atención o lo que nos mueve a realizar esas actividades no es lo que nosotros logramos conseguir o lo que nosotros generamos de riqueza a través de lo que hacemos, sino el impacto que puede llegar a tener y las personas a las que les podemos llegar a ayudar con esa habilidad o con esa destreza que nosotros tenemos para poder realizar nuestras actividades. Y en realidad, la pasión de muchos comunicadores es poder llevar ese mensaje que descubrimos que tenemos facilidad de trasladar a través de nuestras historias y de poder llevar no solo un mensaje, sino una lección de aprendizaje para las personas y, por qué no decirlo, una solución a los múltiples problemas que las personas que nos escuchan puedan llegar a tener. Y es que cuando nosotros hablamos de pasión, si nosotros nos queremos involucrar o introducir en algún tema específico, en algún área que nos llame la atención y que querramos pulir o que querramos mejorar nuestro conocimiento en base a este tema, lo único que debemos hacer es buscar a personas que ya estén haciendo eso a lo que nosotros nos queremos dedicar y que cuando nos hablen y nos cuenten todas las situaciones que han pasado, nosotros notemos ese brillo en sus ojos. No hay una característica más especial de la gente apasionada que el brillo que tienen en los ojos cuando te hablan acerca del amor que sienten por lo que hacen. Por ejemplo, tú puedes hablar con una Radio persona Misco, que se tu dedica radio en a internet. un tema en específico y que cuando tú hablas con él, notas su cara de frustración, de angustia, te está proyectando de que lo que está haciendo no le gusta,
que no está contento con esto. Y ese es el gran problema que muchas personas asalariadas tienen, porque manifiestan su inconformidad con la necesidad de tener que estar en un lugar que les permite generar ingresos para poder cubrir sus gastos, pero que no les llena ni les satisface en la medida de poder ya sea crecer en lo que están haciendo o hacer lo que en realidad les gusta hacer. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Las mismas personas nos dicen, sos muy bueno en lo que estás haciendo, y en realidad se nota cuánto disfrutas lo que haces. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de que mi esposa en varias ocasiones me repitiera el cómo se notaba la ansiedad, la felicidad con la que yo regresaba después de dar una conferencia o después de dar algún tipo de asesoría, versus cuando yo tenía que salir a trabajar en una oficina con un horario, con unas restricciones, y de cómo se notaba tal vez no frustración, pero sí la diferencia entre tener que salir, cumplir con un horario, hacer lo que un jefe me pedía, versus el poder salir, el dominar mi tema, el poder trasladar y transmitir mis ideas, el poder bajarme de un escenario y recibir esas múltiples muestras de afecto, esas palabras de agradecimiento. Eso era lo que en realidad me llenaba, porque en muchas ocasiones cuando yo empecé a dedicarme a lo que es el ser conferencista, el darlo de la asesoría, en muchas ocasiones lo hice de forma gratuita, porque como les digo, es algo que te llena. Y es que en realidad, cuando tú encuentras tu pasión, tú lo llegas a ejecutar sin necesidad que te paguen una remuneración económica por ello, sino solo buscas la satisfacción de poder transmitir tu idea. Claro, es magnífico poder ganar dinero y poder trabajar, si es que se le puede llamar trabajar, pero poder generar ingresos a través de lo que te gusta hacer. Y si no, preguntémosle a cualquier jugador de fútbol o a cualquier deportista de élite que se dedica a hacer lo que le gusta y que por eso encima todavía le pagan. A los actores, a las actrices, a los deportistas, a los diferentes conferencistas y asesores que andamos por el mundo, en realidad gozando de primero conocer gente, conocer culturas, poder viajar a otro país, que todavía te paguen, que te traten bien, que te lleven a hoteles en donde puedes estar cómodo, en donde puedes disfrutar, y que estás haciendo lo que en realidad te gusta. Porque al salir de una capacitación no hay mayor remuneración que el agradecimiento de las personas que escucharon tu charla. Eso es definitivo. Algunas características que tiene la pasión es que te define. La pasión hace que tú te definas y que tú generes cierta identidad, que tú proyectes cuál es tu definición y lo que le quieres trasladar a las personas a raíz de esa definición. Una de las características que es magnífica en la pasión es que tú demuestras que lo que estás haciendo te gusta. Cuando tú haces algo con pasión, se nota la alegría y la satisfacción que tienes por lo que estás haciendo. Otra de las situaciones es que la pasión se convierte en una actividad que es significativa, porque cuando tú haces algo con pasión, estás haciendo algo que en realidad genera valor a otros, independientemente de cuál sea tu actividad. Todo el mundo tiene pasiones, todo el mundo tiene una característica en donde desborda su satisfacción al realizar esa actividad. Lastimosamente, no todas las personas lo pueden experimentar y generar porque no están haciendo lo que les gusta, pero
Todas las personas tienen pasiones. Y acá te podría decir que lo importante no es que tú sepas cuál es tu pasión, sino lo importante en este caso sería que tú logres desarrollar esa actividad que a ti te apasiona. Una de las situaciones que nosotros debemos de tomar muy en cuenta cuando queremos comunicar es que debemos de tomar la decisión de qué queremos comunicar, a quién se lo queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar. ¿Por qué? Uno de los, creo que podemos decir errores, uno de los errores que cometemos normalmente cuando empezamos, las personas que nos queremos dedicar a la conferencia o a la asesoría, es que le queremos comunicar a todo el mundo. Queremos hacer todo tipo de conferencias en todo tipo de temas. Lo primero que debemos de hacer es encontrar ese tema en el que nosotros podemos desarrollar expertise o que ya tenemos expertise y que podemos transmitir por medio de nuestras ideas con mayor facilidad. Como por ejemplo, hoy por hoy, yo te podría decir que doy asesoría y capacitación en todo lo que tenga que ver con gestión empresarial y liderazgo. Me dediqué a eso porque al inicio, si me hablaban de una charla financiera, yo la daba. Si me hablaban de una charla incluso de matrimonios, yo trataba de conseguir la información y iba y la daba. Si me hablaban de dar una charla, por ejemplo, que estaba más enfocada en situaciones de inspiración eh, personal, yo también iba y le daba. Y modestia aparte, empecé a segmentar más los temas en los que iba a hablar, no porque no me salieran bien, gracias a Dios tuve la ventaja de poder comunicar de forma clara, o al menos hasta este momento nadie se quejó. Logré ampliar, por así decirlo, mi cartera de temas para poder ofrecer mis servicios, pero me di cuenta de que constantemente enfocaba la gran mayoría de temas para los que era contratado o para los que me pedían apoyo dentro de lo que era la gestión empresarial y el liderazgo. Y por eso fue que me empecé a segmentar en estos dos grandes temas que claro tienen subtemas y que ya aplicamos todo lo que es la parte financiera dentro de lo que es la generación de un proyecto, dentro de lo que es la proyección económica de un proyecto, de cómo buscar mejorar nuestro cash flow, nuestras inversiones, cómo poder estructurar la distribución económica de un emprendimiento, de un emprendedor, de una empresa como tal en ocasiones, porque hay empresas que se dedican a trabajar, que generan una muy buena cantidad de ingresos, pero que no saben cómo aprovechar sus utilidades y que al final del día generan incluso pérdidas en lugar de tener el aprovechamiento de las utilidades. Entonces ya empezamos a comunicar específicamente el qué, y el qué eran los temas de gestión empresarial y de liderazgo. Ahora, ¿a quién se los vamos a comunicar? No podemos decir que se los podemos comunicar a todos. Tenemos que buscar también ese grupo objetivo. Cuando nosotros queremos tratar de comunicar algo, si nosotros queremos hablar de un tema que a la audiencia no le va a llamar la atención, por muy buenos que seamos dentro del tema que vamos a desarrollar, no vamos a lograr esa atención e interés de las personas que estén escuchándonos. Y esto puede pasar incluso en un grupo de amigos o dentro de un grupo o un equipo de trabajo con pocos miembros. Pero que cuando nosotros no hemos identificado nuestra
audiencia, podemos cometer este error de no tener en realidad a quién comunicar, porque pueden haber personas ahí, pero no personas que estén interesadas en ese tema. Imaginémonos que, por ejemplo, vamos a un lugar a dar una charla y no investigamos. Esto es solo por poner un ejemplo, porque normalmente eso no podría pasar, pero imaginémonos que nos llevan a un lugar a dar una charla en donde toda la gente que está ahí son doctores. Les interesa mucho saber de salud, les interesa mucho conocer nuevas tendencias sobre la medicina, les interesa saber cuáles son los avances las, eh, dentro de las soluciones para las enfermedades terminales. Posiblemente les interese saber cuál es la tendencia de personas que están optando por dejar a los doctores y a la medicina tradicional por la medicina natural, diferentes situaciones, pero que están enfocadas en lo que son temas de interés para los doctores. Pero alguien por ahí quiere dar una conferencia y les quiere hablar a los doctores acerca de lo que es la nueva tendencia o los últimos aprendizajes sobre los trazos de planos para construcción de edificios ecológicos. Solo por ponerles un ejemplo. Muy probablemente a los doctores no les llame la atención ni les despierte el interés ese tema, porque no es algo que tenga que ver con ellos. Posiblemente al inicio sí digan, ¿de qué se trata esto de los edificios ecológicos? Pero que al final del día no sea un tema al que todos le vayan a poner atención o al que todos se quieran quedar para escuchar, porque están en algún lugar en una convocatoria para escuchar sobre temas neta y estrictamente de medicina y de avances de la medicina. Por eso es muy importante el tener a quién comunicar. Ahora, ¿cómo comunicamos? Es de suma importancia y hay que tener cierta audacia, por así decirlo, para escoger ese vehículo, ese medio en el que nosotros vamos a trasladar o hacer llegar el mensaje. ¿Cómo comunicamos? Tiene que ver desde aquella frasecita que hemos escuchado en muchas ocasiones cuando nos dicen, es que no es qué decís, sino cómo lo decís. Es que no se trata de lo que mandaste a decir, sino cómo llegó el mensaje. Es que yo interpreté que cuando nosotros damos a conocer una idea o un mensaje, no podemos dejar la puerta abierta para que las personas interpreten lo que ellos creen que se intentó decir, sino todo lo contrario. Debemos de dar ideas claras, ideas que tengan su inicio con mayúscula y su final con punto y final, porque si nosotros dejamos apertura para que alguien pueda tener esa ventaja de al final del día decirte es que yo interpreté que, es porque tú no lograste saber cómo comunicar, ya que al saber comunicar nosotros primero debemos de trasladar ideas claras, debemos también tener cuidado por llevar el mensaje que nosotros queremos dar y no que las personas generen su propia idea sobre lo que nosotros queremos decir. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros normalmente comunicamos algo que sea inspirador y así es como logramos nosotros inspirar si nosotros comunicamos. Si cuando nosotros comunicamos logramos conectar con las personas, nosotros vamos a poder despertar ese interés en ellos por lograr generar esas actividades, esas acciones, esos consejos que nosotros estamos
trasladando o que estamos dando a conocer en nuestras conferencias o en nuestras charlas, pero así como nosotros podemos inspirar para que se consiga algo positivo, también podemos desanimar a las personas y debemos de tener mucho cuidado con eso. De hecho, eh, he escuchado mucho este término y creo que pasa constantemente. Y es que en muchas ocasiones las personas dicen, yo ya no fui a la iglesia, por ejemplo, porque no me gustaba cómo predicaban. O yo ya no fui a la iglesia porque el padre se tardaba mucho en la misa. O yo ya no fui a la iglesia porque el pastor estaba comunicando algo que yo considero que no es bueno. O yo ya no fui a la iglesia porque se hablaba mucho de X o Y tema. Y entonces empezamos a desanimar en lugar de inspirar. Cuando nosotros inspiramos a las personas, nosotros no los estamos obligando ni les estamos mandando a que hagan algo, sino todo lo contrario. Cuando nosotros logramos inspirar a las personas, logramos generar ese despertar e interés en las personas en un tema en específico, sin necesidad de presionarlos. Las personas que están inspiradas solitas van a ir a hacer las cosas. Las personas que se inspiran van y te preguntan cómo te pueden ayudar, porque están inspirados, porque quieren en realidad involucrarse y sumarse al proyecto, al fin, al medio que estás utilizando sobre o a raíz de lo que les estás comunicando. Eh, Solo imaginémonos, por ejemplo, la forma en la que nosotros podríamos comunicar a una persona la noticia de que un familiar muy cercano falleció, para que esta persona lo tome de una forma menos impactante y triste, aunque sabemos que ese tipo de noticias pues muy normalmente no las podemos evitar en cuestión de nuestra reacción porque despiertan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero me llamaba mucho la atención que platicando con una amiga me comentaba cómo a su novio la cuñada le llamó para darle a conocer que su madre había fallecido, una señora que durante mucho tiempo luchó contra el cáncer, que ya había salido de esa enfermedad del cáncer en una y que pues 7 años después le vuelve a, a generar problema, pero como la persona, esta cuñada de la amiga que me comentó esta historia, cómo esta muchacha logró hacer una llamada que generó paz y tranquilidad a la persona que la recibió, aún cuando le estaban diciendo que su madre había fallecido. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar ese mensaje en el que te genere paz y tranquilidad cuando hablamos de un tema tan delicado como la falta de una persona significativa en nuestra vida, de un ser querido? Yo creo que no podemos ni siquiera describir el, el afecto que nosotros podemos llegar a sentir por un padre, por un hijo, y cómo le trasladamos la noticia de que esta persona falleció a alguien. Y esto es en realidad muy impactante porque cuando esta amiga me comentaba esta historia, decía que había estado con una frustración durante semanas, que se culpaba de muchas de las cosas, que decía que él tendría que haber hecho mucho o más por la mamá y que mantenía en realidad con una constante interrogante de por qué estaba pasando por esa situación. Pero cuando esta persona, la hermana, le hace Radio la llamada, Misco, le cuenta lo tu que radio en estaba internet. pasando, se quedó tan tranquilo, satisfecho de que había hecho lo que podía hacer.
y que si se hubiese podido hacer más, también lo hubiera hecho. Y esto me da la idea de que en realidad nosotros podemos eh, inspirar o incentivar o desanimar cuando nosotros comunicamos una idea. Solo imaginémonos lo difícil que debe ser tratar de comunicar una idea del fallecimiento de una persona, no importando el grado de afinidad o el parentesco que hayas tenido con esta persona. Pero cuando se trata de tu madre o de tu padre, de un hijo, muchas personas han experimentado eso, el tener que comentarle a tu pareja eh, cómo lo haces, cómo haces esa llamada, qué dices para que la persona no se sienta mal. De igual forma, hay demás, bueno, yo creo que la gran mayoría de personas no logramos controlar ese tipo de emociones que son fuertes, que son emociones en realidad muy difíciles de llevar, de superar e incluso de tratar. Y que desde que hacen la llamada para comunicar la noticia, tornan la situación más difícil de lo que en realidad es y se genera cierto grado de, de angustia, de desánimo, de, de dos personas incluso llorando al otro lado del teléfono sin poder hablar porque la otra persona no logró comunicar o no logró generar ese momento para poder dar a conocer la noticia. Y como les digo, es algo muy difícil y muy sí, difícil de poder controlar porque al final del día son emociones, ¿no? Y, y esto es lo que en realidad genera y despierta el trabajo de un comunicador, el poder despertar esas emociones, el poder manifestar las ideas y que puedan llegar hasta lo más profundo del ser de las personas que están en la audiencia y que ya sea que inspire para que las personas puedan tomar acción y mejorar su entorno o que también haga que algunas personas que están en la audiencia pierdan el interés en el tema porque no se supo comunicar. Y es muy importante que se tome en cuenta esta acción y que en realidad se, se trabaje hasta cierto punto ese medio que nosotros vamos a utilizar con el cómo comunicar, porque al final del día, la gran mayoría de los apasionados conferencistas o comunicadores que hay han logrado impactar a las personas cuando su propósito mayor es dejar una idea de cómo satisfacer una necesidad. Y en realidad nosotros comunicamos lo que somos. Yo he repetido últimamente en varios de los programas una frase que está escrita en la Biblia y que en muchas ocasiones nos puede servir para varias diferentes situaciones, pero es que por sus frutos los conoceréis. Y en realidad, para un gran comunicador, el mayor trabajo no es en comunicar bien, sino en realidad el trabajo es ser una mejor persona y con esto logra comunicar una mejor idea de lo que en realidad está haciendo o quiere hacer. Allí es en donde nosotros en realidad debemos de poner mayor atención, de darnos cuenta en realidad de qué es lo que está haciendo, porque nosotros comunicamos lo que somos. Y aquí es en donde entra el, ese papel que todos jugamos como comunicadores en los diferentes entornos en los que estamos. Porque comunicamos como padres, comunicamos como hijos, comunicamos como amigos, comunicamos como pareja,
comunicamos como líder de grupo, comunicamos como parte del grupo. Siempre estamos en constante comunicación. No solo las personas que se dedican a dar conferencias o no solo las personas que se dedican a dar asesoría necesitan saber en realidad qué hacer para comunicar, sino todas las personas estamos de una u otra forma expuestas a siempre estar en constante comunicación, en siempre estar llevando un mensaje, buscando ese medio, ese canal que sea eficiente y eficaz para poder trasladar una idea. Una de las situaciones que te podría recomendar es que trates de encontrar el mensaje que quieres dar dentro de la vivencia o experiencia que tuviste con algo que quizás en el momento en el que te pasó te logró desestabilizarte o pudo desestabilizarte de lo que estabas o de cómo estabas viviendo en ese momento, pero que debes saber o comprender que en la gran mayoría de casos nosotros podremos identificar ese aprendizaje o sacar provecho o obtener el beneficio de esa situación difícil cuando empecemos a preguntarnos para qué estamos experimentando esa situación en lugar de por qué nos está pasando eso a nosotros. Cuando nosotros cambiamos esa pregunta de el por qué en para qué, nosotros vamos a poder identificar cuál será el comunicado de nuestra historia hacia la sociedad de nuestro entorno. Y es que todos tenemos diferentes historias que son apasionantes, historias que son en realidad inspiradoras, historias que son significativas, historias que nos dejan mucho aprendizaje. Entonces, sería un crimen que tú no compartas tu historia con los demás. Sería un crimen que tú no comuniques tu historia con los demás. Porque todos en realidad podemos llegar a ser grandes comunicadores contando nuestra historia y apasionándonos dentro de lo que hacemos. Allí es como nosotros vamos a empezar a comunicar. Recordemos que debemos para esto tener clara cuál es nuestra visión, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, tener claro en realidad cuál es la importancia del entorno, la gente. Normalmente nosotros decidimos a qué dejamos entrar o a quién dejamos entrar a nuestra vida y cómo nos puede perjudicar o beneficiar una amistad, una compañía, una actividad incluso dentro de lo que nosotros estamos haciendo o dentro de lo que nosotros queremos hacer. Porque si tú quieres en algún momento dedicarte a dar algún tipo de charla, de conferencia, o si quieres empezar, o si tú lo que estás haciendo es buscando esos mecanismos o esos métodos de poder en realidad comunicar de mejor manera, lo inicial o lo que yo te puedo recomendar es que antes que buscar cuáles son los temas de interés o cuáles son los temas con los que tú puedes impactar a las personas, logres identificar cuál es el mensaje que tienes para darle al mundo. Cuando logres encontrar ese mensaje, podrás generar tu propia forma de llegar hacia los demás y encontrarás ese tema importante para comunicar. Y esto a su vez será lo que en realidad te permita lograr que seas ese conferencista o ese comunicador diferente. Lo vemos tan fácil y tan sencillo
Como por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, dentro de los grandes comunicadores, hay algunas personas que se vuelven un ícono o un personaje a raíz de un video que se hizo viral y que hoy por hoy, gracias a esos 40 minutos, a esos 30, 20 minutos que tuvieron de participación en una universidad, en alguna institución o en algún lugar, les permitieron darse a conocer ante el mundo. ¿Gracias a qué? A que lo hicieron con pasión, a que descubrieron la importancia del mensaje que iban a dar, a que dieron un mensaje que los definía, por el que sentían un gusto pleno y que además tenía una idea que era significativa, una idea que resolvía problemas, que satisfacía necesidades y que ayudaba en el aprendizaje de muchas personas. Cuando nosotros empezamos a comunicar lo que puede servir para la sociedad, lo que puede servir para el país, lo que puede servir en el mundo, nosotros empezamos a generar inconscientemente cierta presencia y participación dentro de ese medio. Por ejemplo, en los países pequeños, por así decirlo, nos damos cuenta que la gran mayoría de eventos que se cubren dentro de lo que son las cadenas televisivas siempre son cubiertos por los mismos presentadores. No porque no hayan otros, sino porque estos ya desarrollaron, o mejor dicho, desarrollan esta actividad con pasión. Ya están definidos dentro de lo que hacen y cómo lo hacen. Y eso es en realidad lo que logra proyectar a algunas personas a ser ellos los únicos o a ser ellos los más participativos dentro de lo que es la comunicación. Nosotros podemos escuchar a una persona siendo locutor de diferentes programas de una radio o siendo locutor en diferentes radios, aunque sean de la misma casa matriz, aunque sean del mismo dueño, pero en diferentes programas al final. ¿Por qué? Porque esta persona ya logró comunicar, ya logró atraer la atención. Y es muy difícil, pero no imposible, pero sí es muy difícil lograr atraer la atención o mantener la atención de las personas cuando están escuchando por la radio. ¿Por qué? Porque lo normal es que alguien escuche la radio cuando va conduciendo sus vehículos. Pero en algunos lugares, como por ejemplo oficinas o en los hogares de donde la ama de casa se queda en casa, valga la redundancia, es muy difícil captar esa atención y que la persona no tenga opción de hacer otras cosas mientras escucha la radio. Muchas personas pueden escuchar la radio y hacer otras cosas a la vez, y hay otros que si se ponen a hacer algo mientras están escuchando la radio solo será un ruido más en el ambiente. No se le pondrá atención a lo que está pasando, a lo que están diciendo, a menos que te pongan tu canción preferida o la canción que está pegando, la canción que está de moda, y que eso logre captar tu atención. De lo contrario, es la parte más difícil porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos comunicando a través de la televisión o de forma presencial, pues la persona tiene que estar atenta, tiene que darse cuenta de qué gestos haces, de cómo estás moviéndote, incluso en muchas ocasiones para poder entender el contexto de la idea que se está manejando. A diferencia de esto, cuando las personas hacen o hacemos algo por radio, pues es muy importante saber manejar cuándo darle un tono un poco más alto o más bajo a tu voz, cómo poder captar la atención de las personas con lo que estás diciendo según el timbre o el color que le estás dando a la voz. Porque no hay otra forma de llamar la atención más que esa. No podemos mantener
el ritmo en una sola voz o en un solo timbre de voz, porque esto haría que se pierda el interés de las personas. Por eso es que en muchas ocasiones ustedes escucharán que mi voz se escucha más, en ocasiones la hago un poco más grave, a veces pues solo hablo un poco más despacio o bajo el tono de la voz, pero en realidad es buscando esa opción de poder atraer sus atenciones y que ustedes en realidad pongan más énfasis en lo que se está diciendo, porque no tenemos la opción de captar su atención por medio de las señales, de los movimientos que hacemos, o porque tienen que estar viendo hacia el frente cuando hay una actividad en donde se está llevando a cabo un evento y el expositor está en un salón, en un estadio, en un domo, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener bastante atención en eso. Recordemos que para poder comunicar, primero tenemos que manejar una visión de qué queremos comunicar y cómo nos queremos proyectar ante las personas. Tenemos que tener esa característica de identificar la importancia en nuestro entorno con las personas para poder, de una u otra forma, aunque se escuche mal, alejarnos de esas personas que restan. Porque ya lo decía Henry Ford, si tú quieres ser el mejor en liderazgo, júntate con gente de liderazgo. Si tú quieres ser el mejor en ventas, júntate con gente de ventas. Si tú quieres ser el mejor en auditorías, júntate con los mejores de auditoría. Pero si tú quieres en realidad lograr algo, júntate con la gente que ya lo está haciendo y que lo está haciendo bien. Pero si tú quieres lograr algo y te sigues juntando con los amigos que te dicen que no entres a las clases en la universidad, con los amigos que te dicen que no ayudes en tu casa porque eso es de mandilones, si te sigues juntando con las personas que en realidad hasta cierto punto son personas negativas, son personas que te restan, pues no vas a lograr conseguir tus objetivos. Recuerda siempre ponerle pasión a lo que haces. Cuando nosotros trabajamos todo lo que hacemos con pasión, en ese momento dejamos de trabajar y empezamos a disfrutar lo que nos gusta hacer. Recordémonos que la pasión tiene características que son definirnos o definir a las personas, hacer algo que nos guste y también que sea significativo, que tenga un valor agregado, que en realidad se vea, que se pueda palpar ese interés por ayudar a otros. Recordemos que dentro de la toma de decisiones de poder saber o de poder hacer para comunicar, debemos de tomar en cuenta qué es lo que vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Que no se nos olvide que el gran comunicador no trabaja por comunicar bien, sino para ser una mejor persona, y por eso logra comunicar, por eso logra la atención de lo que está diciendo y de lo que quiere transmitir en sus mensajes. Espero en realidad que estos programas les sirvan. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero que tengan un muy buen y feliz fin de semana y nos volvemos a sintonizar el día martes. Recuerden que este programa lo pueden descargar desde www.asistenciaintegralJL.com. Saludos a toda la comunidad virtual de Radio Misco. Un verdadero agradecimiento para todas las personas que nos escuchan, para la radio que nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes. Y nuevamente recordarles que pueden ya sea descargar estos audios desde la página del blog en www.asistenciaintegralJL.com, o bien pueden referirle este tipo de contenido a otras personas a las que ustedes sepan que les puede servir. En realidad, yo me quedo muy satisfecho. Gracias a todos por sus mensajes y nos seguimos sintonizando el próximo martes. Se cuidan.